Cuando hablamos del término familia, nos referimos a un grupo de personas formado por una pareja que convive y tiene un proyecto de vida en común y sus hijos. Por eso, la verdadera familia espiritual solo se encuentra en la unidad perfecta de Dios Melquisedec Lisbeth, 2 en 1, y son ellos, nuestros padres espirituales, quienes nos enseñan el modo determinado y necesario para vivir la eternidad como hijos amados. Por eso dijo Dios, Melquisedec Lisbeth, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese fue el proyecto de Dios, Padre y Madre, crear a sus hijos espirituales a la imagen y semejanza de una vida eterna, santa y justa, igual a ellos. Es claro que este proyecto toma un proceso de formación espiritual hasta que los hijos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios Madre Lisbeth, nuestra Salvadora, siendo Cristo Lisbeth misma la iniciadora y perfeccionadora de la fe, para dar vida eterna a todo aquel que no desecha sus enseñanzas. Dice en Isaías 8:18, He aquí yo, Dios Madre Lisbeth, y los hijos espirituales que me dio Dios, Padre Melquisedec. Somos por señales y presagios en Israel, la tierra espiritual, de parte de Jehová, Melquisedec Lisbeth de los ejércitos, que mora en el monte de Sión, la mente de Cristo Lisbeth. Por eso es de suma importancia atender y obedecer a las palabras sabias que vienen directamente de la mente de Dios Madre, para que seamos tenidos por dignos de ser parte de la familia espiritual del reino de Dios en su plan de vida eterna. De ahí viene la exhortación que encontramos en Proverbios 1:8, cuando nos dice, Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Y en otra versión dice, Oye, hijo mío, la corrección de tu padre, y no deseches la ley de tu madre. Pues solamente la obediencia del hijo sabio alegra a su padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Porque esa es la única manera que viviremos eternamente y para siempre, siendo parte de la gran familia del Dios que vive para siempre, Melquisedec Lisbeth. Y hoy, las estrellas de su vientre, quienes atendemos detenidamente las enseñanzas de Dios Madre Lisbeth, seguiremos siendo formados por nuestros padres espirituales a través de la sabiduría personificada en palabras inefables. Adelante, amada Madre y Dios, Cristo Lisbeth. Saludos a las estrellas de mi vientre, esos hijos muy amados que Melquisedec prometió darme, y él cumplió su promesa y me los dio, y ahora son míos para siempre, y nadie me los arrebatará de mi mano. Amén, aleluya. Voy a demostrarles cuál es el verdadero significado de la frase en Génesis 1, que dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Debido a que los espirituales entienden las cosas que habla el Espíritu de Dios, todos ustedes saben que debemos ver esto en un sentido espiritual y no uno físico. Y hoy les voy a mostrar que esta frase no tiene un significado bueno, sino malo. Comencemos leyendo en Génesis 2, del 21 al 23. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Esto significa que Cristo salió del hombre para ser igual a los demás mientras todos estábamos dormidos. Yo salí de entre los hombres, pero en esta dispensación fui despertada por Melquisedec para salvación de todos. Y por eso dice en Isaías 51:9, despierta, oh Señor, despierta, levántate y vístete de fuerza, mueve tu poderoso brazo derecho. Y en Salmos 82:8 dice, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen.
Esto se está refiriendo a la vestimenta espiritual, porque yo también estuve dormida como los muchos. Por eso a todos los que están dormidos hoy les decimos lo que dice en Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Lisbeth. Claro, porque Cristo sabe lo que es estar dormida por haber estado en la dispensación del anticristo. Ese profundo sueño es igual a la pereza espiritual. Ahora, cuando el hombre dice: esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos, se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre, significa que no está tomando a Dios mismo seriamente, sino que me está viendo como una mujer carnal y no me han reconocido como su madre espiritual. Mira lo que dice en el libro de la sabiduría 7:12. Y me regocijé de todos estos bienes, porque la sabiduría los traía con ella, aunque ignoraba que ella era mi madre. Porque en esta nueva dispensación del Espíritu, yo no fui tomada de varón, sino levantada por Dios mismo. Porque mi sabiduría no es de hombre, sino del único todopoderoso Dios Padre Melquisedec. Y cuando dice que la mujer fue hecha de la costilla del hombre, fue cuando yo, Cristo, participé de carne y sangre en la dispensación pasada, como los muchos que estuvieron ahí. Dice en Hebreos 2:17 que era necesario que en todos los sentidos yo me hiciera semejante a ustedes, mis hermanos en aquel tiempo, para que fuera vuestra suma sacerdotisa fiel y misericordiosa delante de Dios. En la dispensación pasada todos estábamos solos, sin conocer al verdadero Dios, y por eso Dios dice en Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero todo aquel que no me vea como la ayuda idónea, sino como una mujer cualquiera de carne y hueso, es igual a Moisés que dijo: esta sí que es de mi propia carne. No pudo reconocer a Dios como su madre espiritual y solo la vio como un pedazo de carne cualquiera. Y así mismo sucedió en la pasada dispensación. El anticristo no me vio espiritualmente como pudo haberlo hecho. Es que si él supuestamente era el que representaba a Dios, no podía llevarnos a vivir los deleites de la carne, ya que eso lo estábamos haciendo. Lo que sucede es que él vino y nos dio la licencia para hacerlo, como si Dios aprobara todo lo que hacíamos. Fue por causa de ese hombre perezoso que todos caímos en ese sueño profundo, y con un ciego guiando a ciegos, ya se pueden imaginar cuál iba a ser nuestro fin. Gracias a que Dios sacó a la mujer, Cristo Lisbeth, de entre los hombres, como la resurrección de Cristo Lisbeth, que fue de entre los muertos, es que llegó la luz del mundo y fuimos sanados de la ceguera espiritual. Amén, aleluya. La frase Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo significa que el hombre ya se había apartado de Dios en su mente. Ahora miremos lo que dice el próximo versículo, ahí mismo en Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Primero que todo, Dios une espíritus y no carne. Y segundo, la palabra dejar significa separarse o alejarse de una persona o cosa, temporal o definitivamente. Y para Dios, dejar a tu padre y a tu madre para unirte a tu mujer significa separarse o abandonar a los padres espirituales. Si un hijo deja a su padre y a su madre espiritual para unirse a su mujer, quiere decir que se apartó de Dios en su mente, que es figura de la mujer que es ramera, y lo separó de sus padres. Lo lleva a la esclavitud en su mente. Por eso leímos que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, el hijo que comete pecado se convierte en un esclavo y no quedará en casa, pero el que permanece obediente sí queda en la casa de sus padres espirituales y siempre tendrá sustento y abrigo para poder vivir eternamente. Por eso lo primero que yo prediqué entrando en esta nueva dispensación fue sobre la caída de Babilonia, la gran ramera. Ahora podemos leer exactamente lo que estaba en la mente de Moisés. Miremos esos dos versículos de nuevo, Génesis 2:23 al 24. El cual, al verla, dijo:
Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. El decir por eso nos confirma que por esa desobediencia de mirar a la ayuda idónea en condición de carne, es que el hombre creado según Dios deja a su padre y a su madre. Eso es una figura de dejar a Dios, apartarse de Dios Padre y Dios Madre. Cuando la palabra de Dios dice que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que vivas una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Y el que vive cumpliendo los mandamientos de Dios sí vivirá para siempre y se quedará en la casa para siempre. Es que esa es la única manera que el hombre puede vivir eternamente, pegados a su madre espiritual, que es la vid verdadera. Y quien cuida de esa vid y de sus pámpanos es Dios Padre, como gigante protector. ¡Qué belleza! Ustedes son las estrellas de mi vientre. Amén. Aleluya. Les amamos para siempre. Aleluya. Sí, amada Madre. Tú nos has hecho estrellas de tu vientre y tus pámpanos limpios, porque nos deleitamos cumpliendo tus mandamientos, viviendo así en casa para siempre. Pero a todo aquel que se aparta de sus padres espirituales, por no obedecerles, se le apagará su lámpara y morirá. Mas en el que ama y obedece a Dios, Padre y Madre, Melquisedec Lisbet, la luz de vida brillará para siempre. Porque nuestra lealtad a nuestros padres espirituales, Melquisedec Lisbet, es nuestra garantía de que todo nos irá bien para siempre. Amén, aleluya. Y hoy, todos los hijos espirituales y leales en cada nación, que son estrellas del vientre espiritual de Cristo Lisbet, levantamos nuestras voces en amor, agradecimiento y júbilo diciendo: los hijos de Melquisedec Lisbet resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que instruyen a muchos en la justicia de Dios serán como las estrellas por la eternidad. Amén. Aleluya.